Como ya dijimos en el tema anterior, el gobierno largo de Maura fue muy prolijo en legislación. Hoy vamos a dedicar el tema a las leyes proteccionistas de la industria, a la ley de bases para la reorganización de correos y telégrafos, a la ley de migración, a la activación en la legislación laboral y, por último, un proyecto de ley antiterrorista. Las leyes proteccionistas beneficiaban a los textiles catalanes, a la siderurgia vizcaína, al carbón asturiano y a los cereales castellanos, pero por otra parte perjudicaban al sector de la viticultura, de la fruta y de la minería. Hicieron 3 leyes proteccionistas. La primera, la del 23 de junio de 1906, que es la Ley de Bases Arancelarias. Este nuevo arancel, que aumentaba el proteccionismo industrial y fijaba los derechos arancelarios en pesetas oro. Esto se hizo así para no verse afectado por el tema de la inflación. Esta ley levantó protestas y amenazas de represalias en Europa de hacer lo mismo con los productos españoles. Una segunda ley de 14 de febrero de 1907, que fue aprobada sin discusión en el Congreso y en el Senado, era la Ley de Protección a la Industria Nacional. Esta ley disponía que a partir de ahora en los contratos públicos realizados por el Estado, las diputaciones o los ayuntamientos para contratar obras públicas u otros servicios, solo se admitirían artículos de producción nacional, exceptuando solo 4 casos. Por imperfección del producto, después de haber practicado un análisis o ensayo. Lo curioso es que en estos ensayos estarían los propios productores interesados del producto. Una segunda causa sería una gran diferencia en los costos. Una tercera sería la situación de urgencia y la última, la no existencia del producto en el mercado nacional. Estos artículos se publicarían anualmente en la Gaceta por la Comisión Protectora de la Industria Nacional, que se crearía en 1908. Estaría formada por 8 delegados de los ministerios, 4 de Fomento y 4 de Hacienda, y 8 representantes de los productores, cuya participación en la comisión fue mucho más activa ante la desidia de los funcionarios. Las ayudas a la industria, además de que el Estado prohibía la importación de ciertos productos para los contratos públicos, en el caso de que hubiera una competencia entre productos nacionales e internacionales en las subastas, se preferiría los productos españoles aunque fueran un 10% más caros que los extranjeros. Esta ley tuvo problemas de aplicación tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones, ya que no estaban dispuestos a sacrificar sus presupuestos y no incluían dicha ley en los pliegos de condiciones. Lógicamente, los empresarios presionarán tanto al Gobierno como a la Comisión Protectora de la Industria Nacional para que aumentaran su celo en la redacción de los pliegos de las diputaciones y de los ayuntamientos. Esta ley traerá como consecuencia un aumento de la demanda de los productos españoles, pero por otro lado, los presupuestos de los ministerios se recargarán debido a que sobre ellos recaerá todos los costes de la producción y al mismo tiempo disminuirán los ingresos de los derechos arancelarios. Un ejemplo nos lo va a dejar muy clarito. Por ejemplo, en el Ministerio de Guerra, la compra de latón para las vainas de cañón salía el precio nacional en 365 pesetas los 100 kilos, mientras que el precio en el extranjero salía a 204 pesetas, más 80 de los derechos arancelarios, más un 15% del cambio de moneda. En total 326 pesetas, más barato que el producto español, y además el ministerio perdería esas 80 pesetas de los derechos arancelarios. La tercera ley proteccionista es la Ley de Fomento de las Industrias y Comunicaciones Marítimas, que perseguía como objetivo la defensa de la marina mercante frente a la competencia extranjera que estaba subvencionada por los gobiernos europeos, el desarrollo de la industria naval, el fomento del comercio y la mejora en las comunicaciones marítimas. Los medios a utilizar para conseguir dichos objetivos serán los siguientes:
En la construcción de los barcos se suprimirían las ayudas indirectas, que eran las desgravaciones que se hacían a las compañías, y fueron sustituidas por unas ayudas más directas, que eran el aumento de las primas. Un segundo recurso fue las subvenciones a las líneas marítimas, y se pedían las siguientes condiciones: que los barcos fueran propiedad de españoles y abanderados en España, que los 2/3 de los barcos fueran construidos en España, que los barcos se dotaran por industria española, que los barcos se abastecieran en puertos españoles, que los 2/3 del carbón utilizados por los barcos procediera de España y que las concesiones fueran realizadas a españoles o a sociedades donde la participación española fuera mayoritaria. El objetivo era conseguir en 10 años una renovación de la flota donde el 100% fueran barcos construidos en España. El último recurso que se utilizaba para conseguir los objetivos en esta ley eran las reservas de mercado, que significaba la prohibición de la competencia extranjera en España. Llega un nuevo descubrimiento: la electricidad. Y de su mano, el telégrafo, que en poco tiempo se iba a convertir en un medio de comunicación de primer orden. La sencillez del método de Samuel Finley Morse revolucionó el sistema de mensajes, no solo por sus nuevos aparatos, transmisor y receptor, sino por la invención de un nuevo código o lenguaje común aplicado en todos los países, basado en puntos y rayas. El código Morse. En España, en 1855, se inauguró la primera línea telegráfica entre Madrid e Irún de 613 kilómetros. Al terminar el siglo, funcionaban casi 1.500 oficinas telegráficas, unidas por 32.494 kilómetros de cables. La repercusión social del telégrafo fue enorme y su aplicación sirvió para desarrollar sectores económicos, fomentar la rapidez en la transmisión de noticias y modernizar las estructuras del Estado. No había terminado el siglo y Alexander Graham Bell volvió a revolucionar el mundo de las comunicaciones. Patentó un aparato que constaba de un transmisor y un receptor unidos por un cable metálico, conductor de la electricidad, capaz de transmitir la voz. Se le llamó telégrafo parlante o teléfono. Surgieron otros dos inventos que influirían en la rapidez del transporte postal: el automóvil y el avión. El parque automovilístico fue creciendo imparablemente y con él la construcción de nuevas vías y carreteras. Nuevas líneas postales por carretera van sustituyendo a caballos, bicicletas y peatones y van tejiendo junto con el ferrocarril una red que abarcaría todos los puntos y poblaciones de España. De nuevo, las necesidades económicas y sociales reclamaban nuevos servicios y productos postales. Así surgen la carta urgente, el giro, los reembolsos o los servicios bancarios. Todos ellos creados durante los primeros años del siglo XX. El 14 de junio de 1909 se decreta la Ley de Bases para la reorganización de los servicios de correos y telégrafos. El contenido de esta ley incluía la recuperación del servicio del giro mutuo, ahora llamado giro postal, la creación del servicio de paquetes postales, las cajas postales de ahorros y la escala auxiliar femenina. En cada oficina postal, a partir de ahora, habrá una caja postal de ahorros, donde se podía depositar dinero en una cartilla y disponer de él en cualquier momento. A partir de ahora se podía viajar sin dinero y realizar los pagos lejos de tu localidad. Se crearon nuevas infraestructuras como la construcción de edificios y la ampliación de la mejora de la red telegráfica y telefónica, así como 158 vagones de correos más.
También se crearon nuevos servicios como los paquetes postales, los envíos contra reembolso, los cobros de efectos comerciales y las suscripciones de periódicos. También se elaboraron nuevas tarifas. Al mes siguiente de la ley se hizo el reglamento orgánico del personal de correos, creando el cuerpo auxiliar femenino. En correos se hizo de manera oficial tras la huelga de correos de 1922, donde entraron a trabajar 300 mujeres con carácter interino. Mientras que el servicio auxiliar femenino en telégrafos ya existía desde el año 1882, ocupando la escala más baja del escalafón, y las mujeres no eran consideradas funcionarias. A partir de esta ley de 1909, la mujer se incorporó como funcionaria y se crearon 30 plazas de auxiliares de segunda clase para atender el servicio telefónico internacional. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o fincas inmensas o terrenos mínimos, la pobreza del suelo, la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales, cuando los hay, suponen la tercera parte que los de la industria, 1 peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. El cambio social más importante que tiene lugar en el siglo XX en España empieza a producirse desde los primeros años y se mantendrá hasta la década de los 70. El desplazamiento de la población desde el campo a las ciudades, huyendo de la miseria. El mundo rural permanece estático, atrapado en el pasado, pero las ciudades crecen y se transforman. Ni siquiera la reindustrialización del país permite que haya trabajo para todos. Miles de hombres y mujeres se ven en la necesidad de emigrar al extranjero en busca de un modo de vida. Durante el reinado de Alfonso XIII, 2,5 millones de españoles emigran a Argentina, Uruguay, Chile y otros países de América. Antes de reconocer el derecho de los españoles a emigrar libremente, el gobierno de Maura intentó una nueva solución con la Ley de Colonización Interior del 18 de septiembre de 1907, que consistía en el reparto de tierras a campesinos. Entre el año 1908 y 1918 se crearon 18 colonias. Esta solución no tuvo éxito debido a la escasez de tierras y a la mala calidad de las mismas. Por eso, el 21 de diciembre de 1907 se aprobó la Ley de Emigración, con lo cual cualquier español podía emigrar, pero no todos, había excepciones. No podían emigrar los llamados afilas, los que prestaran servicio militar, los que estuvieran en la reserva militar y aquellos que tuvieran sanciones administrativas o tuvieran alguna causa pendiente judicial. Se creó el Consejo Superior de Emigración, que va a estudiar las causas y los efectos de la emigración, elaborará estadísticas y nombrará los inspectores para el control y vigilancia de los abusos que se dieran en el acto de la emigración. Este consejo será suprimido en el año 1924. Había 5 tipos de inspectores. Había inspectores en las regiones españolas inmigrantes, en los puertos de embarque, en los barcos durante el viaje, en los puertos de desembarque y en las regiones receptoras de los emigrantes. Los requisitos que se pedían para ser inspector era tener conocimientos y experiencia en el tema específico, haber prestado servicios en ultramar
y por último tener experiencia marítima. El movimiento sindical tiene poca fuerza al comienzo del siglo. Los socialistas de la Unión General de Trabajadores, con implantación en Madrid, País Vasco y Asturias, no llegan a los 4.000 afiliados. Los socialistas libertarios, los anarquistas, tienen un gran arraigo entre el proletariado catalán y el campesinado andaluz, pero carecen de una organización estable. Los sucesivos gobiernos han ido poco a poco poniendo en pie una legislación social destinada a paliar las malas condiciones de vida de la clase obrera. En 1908 se ha regulado el derecho a la huelga y se ha creado el Instituto Nacional de Previsión, origen de lo que serán las pensiones. Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. El gobierno de Maura activaría la legislación laboral con la aprobación de la Ley de Asociación y Derecho a la Huelga. Se crearon arbitrajes para solucionar los conflictos laborales. Se fundó el Instituto Nacional de Previsión, que podríamos considerarlo como el origen de la seguridad social en España, y se crearon nuevos sindicatos. El 27 de abril de 1909 se aprobó la Ley de Asociación y Huelga, que era una concesión de un derecho por motivos profesionales. Para las huelgas del transporte público, del abastecimiento de los mercados, se puso una condición de que se debían anunciar con 5 días de antelación las huelgas. El 27 de febrero de 1908 se fundó el Instituto Nacional de Previsión, que será dirigido por el Consejo del Patronato, integrado tanto por obreros como por patronos, y colaborarían también las cajas de ahorros. El instituto protegería los casos de invalidez y de vejez y pagarían unas pensiones. No estaban incluidas en las pensiones ni la enfermedad ni el paro, ya que hasta ahora estaban cubiertos por las mutuas obreras. ¿Cómo funcionaba el sistema? El obrero ingresaba una cantidad no determinada en una libreta, sin periodicidad y sin obligatoriedad, o sea, lo hacía de forma voluntaria, y el Estado, cuando llegara su edad de jubilación, le regalaba un 50% o más de lo invertido por el obrero. El sistema no funcionó por la falta de confianza de los obreros en llegar a viejos para cobrar la pensión y porque el tema de la inflación superaba los premios y perdían dinero. Se crearon nuevos sindicatos. Por ejemplo, en Cataluña se creó Solidaridad Obrera, que estaba integrada por anarquistas, republicanos y socialistas, y tuvo un papel muy importante, como veremos en el próximo tema, en la Semana Trágica de Barcelona. En 1908 se creó el Consejo Nacional de Corporaciones Católicas, que agrupaba a 92 organizaciones católicas, cuyo objetivo era crear sindicatos agrarios, que eran llamados por el resto de los sindicatos amarillos, por la bandera que tenían del Vaticano y también por el apoyo que recibían de la prensa amarilla. Estos sindicatos agrarios católicos eran dirigidos por sacerdotes, se consideraban interclasistas ya que incluían tanto a patronos como obreros y, curiosamente, para ser un sindicato no reivindicaban ni la lucha social ni la subida de los salarios. También hubo una creación de un nuevo sindicalismo por parte de los socialistas que le denominaban de base múltiple. ¿Qué significaba esto de sindicato de base múltiple? Que no solo el sindicato debía luchar por la resistencia política, sino también debía prestar servicios al obrero, como por ejemplo en casos de paro, de enfermedad, de vejez o de invalidez. ¿Cómo iban a conseguir esto? Pues muy sencillo, subiendo las cuotas de los sindicalistas. Ya os digo, más vale lo gratis que pagando. El obrero no
estaba por la labor de subir su cuota y prefería los sindicatos gratis de los anarquistas. Y del último que os voy a hablar es del proyecto de ley antiterrorista. Tras el fracaso de la huelga de 1902, se pusieron 30 bombas en Barcelona hasta la caída del gobierno de Maura en octubre de 1909. Para entender un poquito la situación os voy a hablar del caso de Joan Rull Queraltó, de profesión zapatero. En septiembre de 1904 este señor fue detenido por la colocación de una bomba y fue condenado a 1 año y medio de cárcel y a trabajar en la empresa de Eusebio Güell. Eusebio Güell quedó fascinado por este personaje y le presentó al gobernador civil de Barcelona, el duque de Vivona, con el cual llegaron a un acuerdo para que se convirtiera en un confidente de la policía. Los resultados fueron extraordinarios. Entre diciembre de 1905 y julio de 1906 solo explotó una bomba. Pero en el verano de 1906 hubo un cambio de gobernador civil y el señor Manzano rescindió los servicios de Joan Rull. Curiosamente, los atentados se empezaron a aumentar y van a ser provocados por Joan Rull y su familia. El hermano de Joan fabricaba los artefactos, la madre los llevaba en un cestillo y los colocaba, y Rull se encargaba de hacerlos explotar. En enero de 1907 hay un cambio en la gobernación civil. Ahora es el señor Osorio y Gallardo que vuelve a contratar los servicios de Joan Rull, así como los servicios del jefe de Scotland Yard, Charles John Arrow. En julio de 1907, el señor de Scotland Yard descubre la trama de la familia Rull y los detiene a todos. Todos son condenados a pena de muerte, pero luego la madre y el hermano se les conmuta por cadena perpetua. Y Joan Rull será ejecutado el 8 de agosto de 1908 a garrote vil en la cárcel Modelo de Barcelona. Será la primera ejecución a garrote vil en dicha cárcel. Ante esta serie de atentados, el gobierno de Maura tomó una serie de medidas que fue bastante aplaudida por la oposición, como la supresión de los jurados en juicios sobre atentados, con el objetivo de agilizar la justicia. Pero la otra medida que toma del proyecto de ley antiterrorista de enero de 1908 no va a ser tan aplaudida y va a ser muy criticada por toda la oposición en bloque, considerando a Maura un enemigo de la democracia. ¿Por qué le dieron este apodo? Porque esta ley incluía la supresión de los periódicos y grupos de aquellos que se identificaran con las anarquistas y la expulsión de España de todo aquel que fuera sospechoso. Al ser tan ambigua la ley, podía ser utilizada por cualquiera. La oposición tan en bloque que se hizo a esta medida hizo que Maura retirara el proyecto cuando ya había sido aprobado por el Senado.